Estamos aquí con un nuevo tema de mes que tiene que ver con la muerte. A propósito de lo que en muchos países, en esta cultura occidental, se festeja, porque lo hacen como festejos, pero nosotros tenemos la palabra de Dios que nos pide lo contrario. Voy a pedir que estemos en oración, hermanos. Oremos. Padre nuestro, Señor bendito, sé con nosotros, sé con tu pueblo, Señor, que podamos escudriñar tu palabra, aprender, podamos ser instruidos en doctrina, pero también, Señor, que nuestro entendimiento sea abierto para poder asimilar y también recibir tu palabra que tienes para esta tarde. Sé con nuestros hermanos, toda tu iglesia, toda esta congregación Alfa y Omega, que nos escucha y los que escucharán en otra ocasión, Señor, a través de estos medios. Pero que tu palabra no vuelva vacía, Señor. Que no digamos algo personal, sino solamente tu palabra. Gracias. Nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, hermanos, hemos leído esta porción de la carta que escribe el apóstol Pablo, una porción muy contundente, una porción muy especial para hablar acerca de la resurrección. Dice como tema este capítulo 15, la resurrección. ¿Y cómo hablaremos de la resurrección si no comprendemos la muerte? Dice el título de esta meditación, el título de hoy es Jesús victorioso sobre la muerte, porque así lo manifestó nuestro Señor Jesús. Hemos leído del verso 51 al 58 y solamente es el final de todo este capítulo tan interesante que nos habla de lo que es en sí también la muerte. ¿Qué representa para nosotros? Y pensando un poco en ello, hermanos, debemos saber que la muerte en nuestro contexto humano nos acarrea dolor, desesperanza, tal vez trunque grandes proyectos, tal vez las personas queden en el olvido. Habrá soledad, habrá angustia, habrá temor. Todos estos elementos acompañan la muerte. La separación del alma con el cuerpo material que Dios ha formado. Dios nos ha dado esta hechura en donde tenemos materia que podemos mover, como las manos, los pies, podemos respirar. Pero también hay un elemento que, si es quitado de la materia queda inerte. La materia no tiene esa función de vida. Y no solamente en nuestro cuerpo, sino en mucho de lo que Dios ha creado, en la naturaleza, en los animales. Aunque dice la palabra claramente que a nosotros nos hizo de manera especial. Pero vayamos analizando esta porción de la Escritura. Yo quise analizar desde el primer versículo del capítulo 15, porque es importante, es interesante ver cómo el apóstol empieza a hablar y dice al principio: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis. Y entonces empieza a hablar y nos empieza a recomendar de retener la palabra que se ha predicado, que somos salvos, que no hemos creído en vano. En los primeros capítulos nos dice esto. Y toda la primera parte hasta el verso 10 nos da pruebas irrefutables de la resurrección de Cristo. Porque nos dice a partir del verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras.
Y estas escrituras nos dan esta prueba contundente. Y no a partir del momento de la resurrección, sino que desde antes. Lo podemos ver claramente en Salmo 16. Lo voy a buscar rápidamente. Salmo 16. Salmo 16, 8, que dice así: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Y esta porción de la Escritura, hermanos, es una profecía que tenía que cumplir Jesucristo, porque Él tenía que ser martirizado hasta la muerte. Pero aquí había una palabra de seguridad y de esperanza. Dice: porque no dejarás mi alma en el Seol. Es decir, que la muerte no iba a prevalecer en Cristo como ha prevalecido en cada ser humano desde Adán hasta nuestros días, porque ningún otro se ha levantado y ha tomado su vida para continuar. Solamente Jesús ha logrado esto. Y dice aquí que es a través del poder de Dios, y no se iba a permitir que el santo varón viera corrupción y que se quedara en la muerte permanente, sino que había vida en él. Esta primera parte que escribe el apóstol es una primera parte en donde nos habla también de esta manifestación de Jesús a sus discípulos cuando se instaura la iglesia, allá en la iglesia primitiva. Porque dice el apóstol que Cristo fue sepultado. Y así como lo tenemos en nuestros libros de doctrina, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pero no solamente es una palabra que nos está dando como alguna fábula o algún cuento, sino que presenta pruebas. Después apareció a Cefas, que es Pedro. Después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. El apóstol está hablando y está escribiendo que hay resurrección de los muertos, que Cristo se levantó, que Cristo en esta majestuosidad venció a la muerte. Pero también, hermanos, esta lectura nos habla de cuestionamientos y de lo que se vivía en la iglesia allá en Corinto, en donde había serias divisiones y pensamientos respecto a lo que es la vida y lo que es la muerte y a la resurrección. Fíjense que este tema ha sido un tema que se debate, es un tema que en ocasiones no lo tomamos con esa luz que Dios nos da. ¿Cómo es posible que en el tiempo de Jesús también había esta diferencia entre los religiosos? Porque había algunos que creían en la resurrección y algunos que no creían en la resurrección. Y aquí el apóstol hace un cuestionamiento, porque hay algunos que creen. Dice el verso 12: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Hoy en día, hermanos, hay división de pensamiento. La gente común en estos días, hoy, mañana, estos días,
celebra esta entidad que es la muerte. Y también la cultura pop, la cultura contemporánea habla de muertos vivientes y de cosas que no tienen sentido. Y con mucha pena debemos decir que hay miembros de la iglesia que prestan oído a estas fábulas, a estas declaratorias que no tienen razón para nosotros, o que simplemente dicen, bueno, pues estamos viviendo, conocemos la palabra, pero aquí es donde nosotros vamos a terminar los días y no sabemos qué ocurrirá el día de mañana. Pero dice el apóstol como una prueba más, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, ¿por qué hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan? Nosotros tenemos este testimonio, un testimonio fuerte, un testimonio contundente. El apóstol mismo escribe, si nosotros no creemos esto, entonces, ¿qué estamos predicando? ¿Qué estamos hablando? Cristo vive. Cristo vive hoy. Cristo está entre nosotros. Cristo reconoce que hoy tenemos un problema de salud terrible y que la muerte está a la vuelta de la esquina. Y eso no debe espantarnos. Pero debe hacernos saber que si hay muerte, también hay resurrección. ¿En quién hay resurrección? En aquel que ha tomado su vida y la ha entregado por nosotros, pero tiene poder para levantarse y para tomarla de nuevo. Jesús mismo lo dijo cuando predicaba, que Él tenía poder y que nadie se la quitaba, sino que Él mismo la entregaba para dar el pago nuestro y después la volvería a tomar con poder. Todo este cuestionamiento que parte del verso 12 al verso 19 es muy importante. Hermanos, yo les invito para que lean todo el capítulo, es interesante. Léanlo 1, 2, 3, 4 veces y vean que es importante reconocer parte de esta doctrina, de esta declaración de que Cristo ha resucitado, pero con pruebas. Dice también que Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Hermanos, la muerte es un elemento que nosotros tenemos que experimentar. Es un elemento del cual nosotros no podemos decir, yo no quiero que muera mi padre, mi madre, mi hermano. Yo no quiero morir. Pero es un elemento, hermanos, que debemos vivir. Aunque también en esta misma lectura el apóstol nos dice que da un secreto y que no todos dormiremos, dice. No todos. Pero entre tanto sucede que Cristo se presenta, nosotros debemos saber y aceptar y reconocer que vamos a morir. Pero ¿cómo vamos a tomar la muerte? ¿Cómo vamos a afrontar esta circunstancia? Porque la muerte es consecuencia del pecado, porque la muerte es la paga. Dice Romanos 3:23, la paga del pecado es la muerte. Y eso nos espanta, eso nos entristece, porque ¿cuántos no quisiéramos vivir con nuestro padre, con nuestra madre toda la vida? Pero esto no puede ser así. Y nosotros ahora en este tiempo, hermanos, hemos vivido de cerca. Por lo menos en nuestra congregación hemos estado de luto en estos días. Hemos tenido pérdidas que nos duelen al corazón. Hemos tenido separación de seres que hemos amado y que amamos y que quisiéramos volver a ver, pero la realidad de las cosas es que todavía no es tiempo.
Todavía no. Y no solo eso, sino que seguiremos experimentando. No sabemos quién de nosotros el día de mañana será llamado a la presencia. Pero habrá otros que se queden aquí. Habrá otros que estén llorando, que estén anhelando ver, pero no será posible, por lo menos hasta el regreso de Cristo. Y es triste y es doloroso, y tal vez se llenen nuestros ojos de lágrimas, recordando a todos los que han partido y que pues no sabemos cuánto tiempo estaremos sin verlos. Pero sí sabemos que Cristo está presente. Y sabemos que al final de esta porción de la Escritura hay una declaración contundente. Hay una declaración que de ella emana vida, que emana confianza, que emana paz. Verso 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. No más muerte para nosotros, sino que habrá vida y en abundancia. Porque Cristo dijo cuando estaba predicando, Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. También dice Juan 11:25-27, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Jesús pregunta, ¿crees esto? Y ahora está la pregunta latente en nuestras vidas, en nuestros hogares. Hermanos, ¿creemos esto? ¿Creemos que aunque hayamos padecido de COVID o cualquier otra peste que nos asole, aquí dice, no morirás eternamente? Tal vez serás separado, pero hay promesa de resurrección en la palabra. Verso 27 de Juan 11. Le dijo: sí, Señor, yo he creído, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Hermanos, debemos estar conscientes y seguros, abrazarnos de estas palabras y tomarlas y creerlas, y saber que Dios, que Cristo es victorioso sobre la muerte. Y viene esta pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque no pudiste contener a Cristo, porque Cristo te venció. Porque Cristo vive en nosotros, porque Cristo está presente en su iglesia, en el mundo. Porque después de la resurrección, aquellos fariseos y saduceos quisieron tapar todo esto y llevaron a falsos testigos para decir que esto no ocurrió. Pero la historia está presente. La historia está marcada por antes y después de la resurrección, de la vida de Cristo. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, hermanos. En esto creemos, en esto debemos abrazarnos. Debemos seguir viviendo, sí. Debemos afrontar los problemas, debemos seguir viendo que nuestros hermanos tal vez se irán despidiendo, todos, uno a uno. Pero también debemos saber
que este aguijón no nos hace más daño. Este sepulcro no estará con nosotros permanentemente, sino que habrá resurrección. Dentro de estos cuestionamientos, hermanos, también debemos saber que no hay nada que temer ante la muerte. En esta misma lectura se dice que en la iglesia allá en Corintio, algunos incluso llevaban ofrendas y se bautizaban en nombre de los muertos. No demos oído a este tipo de creencias y este tipo de prácticas. Hoy en estos días están celebrando la muerte. Quieren ellos incluso disfrazarse, hacerse muertos. Pero Jesús también dijo que Él no venía a este mundo porque este mundo es un mundo de muertos. Y que los muertos entierren a sus muertos. Pero nosotros no tenemos nada que hacer con la muerte. Dice la Escritura, y nosotros lo sabemos, que cuando Él nos creó, cuando Él nos formó, era todo diferente. Génesis 2:16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Antes de esto no había muerte. La muerte es consecuencia de la desobediencia, del pecado, de no querer seguir los estatutos de Dios, de tomar oído, de escuchar voces que nos quieren engañar y que nos quieren decir: tú puedes ser más que Dios, y esto es mentira. Pero ahora hay una palabra que es una palabra que nos da la certeza de que cuando hay separación del cuerpo y el alma, ya no habrá vida. Pero en Jesús tenemos esperanza de vida. Hermanos, son tiempos difíciles. Son tiempos en donde tal vez muchos de nosotros estemos tristes estos días. Pero tenemos un llamado. Tenemos una recomendación importante, verso 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cristo vive, hermanos. Dice también este capítulo en su verso 27, capítulo 15 de 1 Corintios, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea en todos. Jesús nos está dando esta oportunidad de vivir, de gozar. Y vuelvo a la pregunta inicial: ¿qué representa la muerte para nosotros? ¿Dolor? ¿Desesperanza? ¿Truncar proyectos? ¿De miedo de ser olvidado, soledad, angustia, temor? ¿O todo lo contrario? Decir, como el apóstol decía, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso será. Vivamos con Cristo, que Él es el que ha sido victorioso y triunfante sobre la muerte. Que Dios nos bendiga, que Dios añada bendición a su palabra, hermanos.